Sé que dedicaron una jornada al drama de los migrantes, refugiados y desplazados. ¿Qué hacer frente a esta tragedia? En el dicasterio que tiene a su cargo el cardenal Turson, hay un departamento para la atención de esas situaciones. Decidí que al menos por un tiempo ese departamento dependa directamente del pontífice, porque aquí hay una situación oprobiosa que solo puedo describir con una palabra que me salió espontáneamente en Lampedusa: vergüenza. Allí, como también en Lesbos, pude sentir de cerca el sufrimiento de tantas familias expulsadas de su tierra por razones económicas o violencias de todo tipo, multitudes desterradas. Lo he dicho frente a las autoridades de todo el mundo, como consecuencia de un sistema socioeconómico injusto y de los conflictos bélicos que no buscaron, que no crearon hoy, quienes hoy padecen el doloroso desarraigo de su suelo patrio, sino más bien muchos de aquellos que se niegan a recibirlos. Hago mías las palabras de mi hermano, el arzobispo Hieronymus de Grecia, quien ve los ojos de los niños que encontramos en los campos de refugiados, es capaz de reconocer de inmediato en su totalidad la bancarrota de la humanidad. ¿Qué le pasa al mundo de hoy? Que cuando se produce la bancarrota de un banco, de inmediato aparecen sumas escandalosas para salvarlo. Pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad, no hay casi ni una milésima parte para salvar a esos hermanos que sufren tanto. Y así, el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio, y no solo el Mediterráneo, tantos cementerios junto a los muros, muros manchados de sangre inocente. Durante los días de este encuentro, ustedes lo decían en el vídeo, ¿cuántos murieron en el Mediterráneo? El miedo endurece el corazón y se transforma en crueldad ciega que se niega a ver la sangre, el dolor, el rostro del otro. Lo dijo mi hermano el patriarca Bartolomé: quien tiene miedo de vosotros no ha mirado a los ojos. Quien tiene miedo de vosotros no ha visto vuestros rostros. Quien tiene miedo no ve a vuestros hijos. Olvida que la dignidad y la libertad trascienden el miedo y trascienden la división. Olvida que la migración no es un problema de Oriente Medio y del norte de África, de Europa y de Grecia. Es un problema del mundo. Es, en verdad, un problema del mundo. Nadie debería verse obligado a huir de su patria. Pero el mal es doble cuando frente a esas circunstancias terribles, el migrante se ve arrojado a las garras de los traficantes de personas para cruzar las fronteras. Y es triple si al llegar a la tierra donde creyó que iba a encontrar un futuro mejor, se lo desprecia, se lo explota, incluso se lo esclaviza. Esto se puede ver en cualquier rincón de ciertos de ciudades, o simplemente no se lo deja entrar. Le pido a ustedes que hagan todo lo que puedan
Nunca se olviden que Jesús, María y José experimentaron también la condición dramática de los refugiados. Les pido que ejerciten esta solidaridad tan especial que existe entre los que han sufrido. Ustedes saben recuperar fábricas de las bancarrotas, reciclar lo que otros tiran, crear puestos de trabajo, labrar la tierra, construir viviendas, integrar barrios segregados y reclamar sin descanso como esa viuda del Evangelio que pide justicia insistentemente. Tal vez con vuestro ejemplo y vuestra insistencia, algunos estados y organismos internacionales abran los ojos y adopten las medidas adecuadas para acoger e integrar plenamente a todos los que por una u otra circunstancia buscan refugio lejos de su hogar. Y también para enfrentar las causas profundas por las que miles de hombres, mujeres y niños son expulsados cada día de su tierra natal. Dar el ejemplo y reclamar es una forma de meterse en política. Y esto me lleva al segundo eje que debatieron en su encuentro, la relación entre pueblo y democracia. Una relación que debería ser natural y fluida, pero que corre el peligro de desdibujarse hasta ser irreconocible. La brecha entre los pueblos y nuestras formas actuales de democracia se agranda cada vez más como consecuencia del enorme poder de los grupos económicos y mediáticos que parecieran dominarlas. Los movimientos populares, lo sé, no son partidos políticos. Y déjenme decirles que en gran medida en eso radica su riqueza, porque expresan una forma distinta, dinámica y vital de participación social en la vida pública. Pero no tengan miedo de meterse en las grandes discusiones, en política con mayúscula. Y cito de nuevo a Pablo VI, la política ofrece un camino serio y difícil, aunque no el único, para cumplir el deber grave que cristianos y cristianas tienen de servir a los demás. O esa frase que repito tantas veces, que siempre me confundo, no sé si es de Pablo VI, de Pío XII, la política es una de las formas más altas de la caridad, del amor. Quisiera señalar dos riesgos que giran en torno a la relación entre los movimientos populares y la política. El riesgo de dejarse encorsetar y el riesgo de dejarse corromper. Primero, no dejarse encorsetar, porque algunos dicen, la cooperativa, el comedor, la huerta agroecológica, el microemprendimiento, el diseño de los planes asistenciales, hasta ahí está bien, mientras se mantenga en el corsé de las políticas sociales, mientras no cuestionen la política económica o la política con mayúscula, se los tolera. Esa idea de las políticas sociales, concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos, a veces me parece una especie de volquete maquillado para contener el descarte del sistema. Cuando ustedes, desde su arraigo a lo cercano, desde su realidad cotidiana, desde el barrio, desde el paraje, desde la organización del trabajo comunitario, desde las relaciones persona a persona, se atreven a cuestionar
las macrorelaciones. Cuando chillan, cuando gritan, cuando pretenden señalarle al poder un planteo más integral, ahí ya no se lo tolera. No se lo tolera tanto porque se están saliendo del corsé, se están metiendo en el terreno de las grandes decisiones que algunos pretenden monopolizar en pequeñas castas. Así la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja fuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino. Ustedes, las organizaciones de los excluidos y tantas organizaciones de otros sectores de la sociedad, están llamados a revitalizar, a refundar las democracias que pasan por una verdadera crisis. No caigan en la tentación del corsé que los reduce a actores secundarios, o peor, a meros administraciones de la miseria existente. En estos tiempos de parálisis, desorientación y propuestas destructivas, la participación protagónica de los pueblos que buscan el bien común puede vencer, con la ayuda de Dios, a los falsos profetas que explotan el miedo y la desesperanza, que venden fórmulas mágicas de odio y crueldad o de un bienestar egoísta y una seguridad ilusoria. Sabemos que mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera, y atacando las causas estructurales de la iniquidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales. Por eso, lo dije y lo repito, el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio. La Iglesia también puede y debe, sin pretender el monopolio de la verdad, pronunciarse y actuar especialmente frente a situaciones donde se tocan las llagas y el sufrimiento dramático, y en las cuales están implicados los valores, la ética, las ciencias sociales y la fe. Este era el primer riesgo, el riesgo del corsé, en la invitación de meterse en la gran política. El segundo riesgo, les decía, es dejarse corromper. Así como la política no es un asunto de los políticos, la corrupción no es un vicio exclusivo de la política. Hay corrupción en la política, hay corrupción en las empresas, hay corrupción en los medios de comunicación, hay corrupción en las iglesias y también hay corrupción en las organizaciones sociales y los movimientos populares. Es justo decir que hay una corrupción naturalizada en algunos ámbitos de la vida económica, en particular la actividad financiera, y que tiene menos prensa que la corrupción directamente ligada al ámbito político y social. Es justo decir que muchas veces se manipulan los casos de corrupción con malas intenciones, pero también es justo aclarar que quienes han optado por una vida de servicio tienen una obligación adicional
que se suma a la honestidad con la que cualquier persona debe actuar en la vida. La vara es más alta. Hay que vivir la vocación de servir con un fuerte sentido de la austeridad y la humildad. Esto vale para los políticos, pero también vale para los dirigentes sociales y para nosotros, los pastores. Dije austeridad. Quisiera aclarar a qué me refiero con la palabra austeridad. Puede ser una palabra equívoca. Austeridad moral, austeridad en el modo de vivir, austeridad en cómo llevo adelante mi vida, mi familia, esa austeridad moral y humana. Porque en el campo más científico económico, se quiere, o de las ciencias del mercado, austeridad es sinónimo de ajuste. A esto no me refiero, no estoy hablando de eso. Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. Pero parafraseando al expresidente latinoamericano que está por acá, el que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Que no se meta en una organización social o un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa que enarbola. Y tampoco que se meta en el seminario. Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la autoridad, la austeridad, esa austeridad moral, ¿no? Personal. Y practicar la austeridad es, además, predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo, porque tiene más fuerza que 1000 palabras, que 1000 volantes, que 1000 likes, que 1000 retweets, que 1000 vídeos de YouTube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover el bien común y es el proyecto puente de las 3T. Les pido a los dirigentes que no se cansen de practicar esa austeridad moral, personal, y les pido a todos que exijan a los dirigentes esa austeridad, la cual, por otra parte, los va a hacer muy felices. Queridos hermanas y hermanos, la corrupción, la soberbia, el exhibicionismo de los dirigentes aumenta el descreimiento colectivo, la sensación de desamparo y retroalimenta el mecanismo del miedo que sostiene ese sistema inicuo. Quisiera, para finalizar, pedirles que sigan enfrentando el miedo con una vida de servicio, solidaridad y humildad en favor de los pueblos y en especial de los que más sufren. Se van a equivocar muchas veces, todos nos equivocamos, pero si perseveramos en este camino, más temprano que tarde vamos a ver los frutos. E insisto, contra el terror, el mejor antídoto es el amor. El amor todos lo cura. Algunos saben que después del sínodo de la familia escribí un documento que lleva por título Amoris Laetitia, la alegría del amor.
un documento sobre el amor en la familia de cada uno, pero también en esa otra familia que es el barrio, la comunidad, el pueblo y la humanidad. Uno de ustedes me pidió distribuir un cuadernillo que contiene un fragmento del capítulo 4 de ese documento. Creo que se los van a entregar a la salida. Va entonces con mi bendición. Allí hay algunos consejos útiles para practicar el más importante de los mandamientos de Jesús. En Amoris Laetitia cito a un fallecido dirigente afroamericano, Martin Luther King. El cual volvía a optar por el amor fraterno aún en medio de las peores persecuciones y humillaciones. Quiero recordarlo hoy con ustedes. Él decía, cuando te elevas al nivel de amor, de su gran belleza y poder, lo único que buscas derrotar es los sistemas malignos. A las personas atrapadas en ese sistema las amas, pero tratas de derrotar ese sistema. Odio por odio solo intensifica la existencia del odio y del mal en el universo. Si yo te golpeo y tú me golpeas, y te devuelvo el golpe y tú me lo devuelves, y así sucesivamente, es evidente que se llega hasta el infinito. Simplemente nunca termina. En algún lugar alguien debe tener un poco de sentido, y esa es la persona fuerte. La persona fuerte es la persona que puede romper la cadena del odio, la cadena del mal. Esto lo dijo en 1957. Les agradezco nuevamente su trabajo y su presencia. Quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los acompañe y los bendiga, que los colme de su amor y los defienda en el camino, dándoles abundantemente esa fuerza que nos mantiene en pie y nos da coraje para romper la cadena del odio. Esa fuerza es la esperanza. Les pido, por favor, que recen por mí. Y los que no pueden rezar, ya saben, piénsenme bien y mándenme buena onda. Gracias. El aplauso de pie de los cerca de 3.300 trabajadores y delegados de los movimientos populares provenientes del mundo entero, luego del extenso discurso del Papa Francisco en este tercer encuentro mundial de los movimientos populares.